En el futuro ya estamos. Cristo está con nosotros. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada sé sobre el futuro, pues Jesús conmigo está. Yo les digo decidida, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas en Dios ese amigo tengo que mis manos sostendrán. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Mas Él cuida de las aves, Él también me cuidará. Y al andar por mi camino en las vivas tempestad, sé que Cristo irá conmigo, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas en Dios ese amigo tengo que mis manos sostendrán. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas en Dios ese amigo tengo que mis manos sostendrán. Miren, queridos, la iglesia adventista no es una iglesia exclusiva en muchas de sus doctrinas. A veces creemos que somos los portadores de toda la verdad de Dios. No es así. La mayoría de las cosas que hoy practicamos y entendemos nos llegaron de hermanos de otras denominaciones. Algunos vinieron con sus errores al movimiento adventista que nacía a mitad del siglo XIX. Y por ejemplo, los hermanos de la Conexión Cristiana, Christian Connection, era una organización a la cual perteneció Jaime White, entre ellos, y también a él perteneció a esa denominación Uriah Smith
José Bates sobre todo. Y ellos vinieron de esas iglesias y vinieron los hermanos metodistas y los hermanos bautistas y los hermanos episcopales y los hermanos de esta otra. Y todos fueron conformando ese grupo, que es lo que vamos a concluir con el estudio de esta tarde. Cómo es que al fin, estudiando los 2300 días, ellos llegaron a esa conclusión. Pero todos vinieron con todos sus errores. Por ejemplo, la gente de la Conexión Cristiana no creía en la existencia de la Trinidad, ni de la divinidad de Jesucristo. Ellos creían que Dios el Padre era el único Dios y que había creado en su primera criatura al Hijo. Por una mala interpretación, que por cierto algunos la siguen predicando hoy en sus doctrinas arrianas, que vienen de Arrio, ¿no? Pero trajeron algunas cosas buenas, porque ellos creían que los muertos van a la tumba inconscientes hasta el juicio final. Decían hasta el juicio, todavía no sabían lo de la venida. Y ellos, hermanos, nos trajeron esa verdad. Hubo que desechar los errores, pero Pablo dice: examinadlo todo y ¿qué? Y retener lo bueno. Podríamos hablar nosotros, así que la doctrina de la mortalidad del alma, que el alma sí muere, bíblicamente Ezequiel lo dice, pero esa verdad de que los muertos mueren y van inconscientes. ¿Saben qué? A veces me preocupa que haya hermanos adventistas que llevan ya años en la iglesia y hablan del hermano fulano de tal que falleció. Ay, el hermano fulano, que Dios lo tenga en la gloria. Porque seguimos diciendo lo que aprendimos cuando éramos católicos. Y de hecho, los hermanos católicos nos enseñaron muchas cosas lindas, pero todavía no han avanzado al conocimiento del estado de los muertos. Ahora nos enseñaron a amar a Dios y a respetar a los padres. Eso, que Dios bendiga a los hermanos católicos por esa verdad. Aprender a creer en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Iglesia Católica ha conservado esa verdad. Así que démosle gloria a Dios por eso. Pero hay que tener cuidado, hermanos, en qué creemos realmente. Ahora, vinieron los hermanos. ¿Qué decimos nosotros de la doctrina del sábado? Adventistas del séptimo día. Guardamos el sábado. Fuimos nosotros los que inventamos el asunto. No voy a decir que el pueblo judío. A nosotros nos llegó el sábado por los hermanos bautistas del séptimo día. La hermana Raquel O. Preston, ella fue la que vino y le dijo a uno de los predicadores del movimiento que estaba empezando después del gran chasco de 1844, a decir ahí: ustedes no están guardando el verdadero día del Señor. Una hermana bautista. Además, Guillermo Miller, el gran proclamador, que de hecho nunca llegó a ser adventista del séptimo día. Este hombre murió frustrado después del tremendo chasco, pero aferrado al Señor. Y creemos que William Miller va a ser levantado en la resurrección. Pero no llegó a conocer el sábado ni nada de eso. No llegó a unirse con el movimiento adventista. Sin embargo, este hombre era un predicador laico bautista. El Estado, vamos a decir, las reglas pro salud, eso lo inventaron los adventistas. Dios dio visiones a Elena White sobre el sistema alimenticio. Pero hermano, hasta el día de hoy hay mucha gente que no come carne de esto ni carne de lo otro y son vegetarianos. Hay lactobos vegetarianos, hay que no comen casi ni madera, no comen nada, nada comen. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron eso para cuidarse la salud. Y he conocido personas que no tienen ningún interés en el evangelio, pero son vegetarianos, porque aprendieron que se pueden conservar mejor en el cuerpo. Y a las damas, sobre todo, a que les gusta estar en shape y ponerse bien delgaditas, les conviene el sistema. Pero nadie se salva porque coma o porque no coma. Cristo lo dijo: el reino de los cielos no es comida ni bebida. Ahora, usted ha aceptado a Cristo como su Salvador y quiere tener un régimen de salud ejemplar y redondo, bien saludable, siga los consejos. Pero no piense que por hacerlo o no hacerlo se salva o se pierde. Somos salvos por aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador o no aceptarlo. Ahora, ¿qué cosa más podemos decir de nuestras doctrinas esenciales, fundamentales? Podríamos mencionar muchas más, no todas son. Ahora, a lo que voy.
Lo que sí usted no va a encontrar en ninguna otra iglesia es el estudio sobre el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Que Cristo es abogado en el cielo, sí, lo creen sobre todo los evangélicos. Cristo es mi abogado celestial, pero el estudio del juicio investigador, por eso leíamos esta mañana, ese es el fundamento de nuestra fe. Y por eso estamos aquí esta tarde. No para gozarnos de que lo tenemos, sino para que aprendamos cómo compartirlos con otros. Me decía una hermana esta mañana: pastor, gracias por mencionar a los hermanos de otras iglesias. Dios tiene ovejas. Digo, sí, mi hermano. Pero es nuestro deber, decía ella, llevarle lo que aprendemos a los demás. Amén. Eso es importante. Es importante que lo tengamos en cuenta. Así que no es algo que es un patrimonio exclusivo de la iglesia. Todo lo demás, en la doctrina del juicio investigador, los 2300 años, no lo entiende nadie, hermanos. Yo creo que Dios nos ha reservado ese privilegio, pero al mismo tiempo de ser un privilegio es una responsabilidad. Cada verdad que Dios nos da es una responsabilidad para poderla compartir con los demás. Esa es la gran verdad. Así que vamos a pasar de lleno. Antes aún más, debo hacer una explicación. Ustedes notaron el tenor, lo que estudiamos esta mañana, vamos a decir, el índice de mi estudio esta mañana. ¿Por qué razón quise enfatizar tanto a la luz de la Biblia, como ustedes lo pudieron ver, que Cristo, cuando ascendió al cielo, entró al lugar santo del santuario celestial? Yo quiero dejar una cosa clara aquí, pastor Tavera. No quisiera que su congregación le haga mucho énfasis a espacios y lugares, porque a veces nosotros en nuestra mente humana queremos circunscribir los movimientos de Cristo a un cuarto, a una habitación, a una sección. Por favor, yo quiero que ustedes me escuchen bien para que no sea yo mal comprendido en lo que estoy diciendo. Yo creo que cuando Cristo entró al cielo, entró a un ministerio específico como nuestro sacerdote. Pero que habría un momento en la historia, según la profecía, en que él tendría que pasar a un amplio, más grande sistema de servicio con el juicio investigador. Y que en el sistema, gracias, si voy con usted, y que en el sistema judío, en el sistema mosaico, como le llamamos al sistema del libro de Hechos de los apóstoles, Éxodo, Levítico, etcétera, el sistema levítico, el sacerdote entraba al lugar santo y el sumo sacerdote una vez al año entraba al Santísimo. Así que si aquello fue una muestra de lo que Jesús haría, no hay menor duda de que Cristo tenía que subir al cielo y no irse directamente al Santísimo, sino que él entró al santo primero, y lo demostramos esta mañana con la localización de la mesa con los panes de la presencia, la proposición. Es decir, que no hay dudas que esto es así. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, para no tener al pastor con las manos levantadas, al profesor, me gustaría que usted levantó la mano, mi hermano. Sí. Adelante. Sí. Ok, aquí se lo sostengo para que usted no tenga que un estudio normal y corriente del libro de Apocalipsis revela que todo el libro parte del lugar santísimo. Hay 4 visiones: la del capítulo 1, la del capítulo 4 y 5, el capítulo 17 y el capítulo 21. Esas visiones parten del mismo lugar santísimo. El capítulo 4 y 5, Cristo está ubicado en el lugar santísimo, en el lugar donde se encuentra Dios con el libro en la mano. ¿Cómo usted nos aclara que de momento Cristo está en el
lugar santo. Sí, la Biblia describe que está en el Santísimo. ¿Usted puede mostrar que está en el Santísimo en el capítulo 4? Bueno, está frente a Dios. Oh, no. Nosotros, usted y yo, estamos frente a Dios ahora mismo y no estamos ni en el Santo ni en el Santísimo en cuanto al santuario. Estamos en este templo. Yo entiendo lo que usted me dice y yo le agradezco su sentido, pero no hay dudas que el ambiente que se desarrolla en el capítulo 4 y 5 tiene que ver con el lugar en que está la adoración. Y es cuando el Cordero llega. Ahora usted dice, si entró al Santísimo directamente. El asunto es que si usted investiga los eruditos de otras iglesias, de otros movimientos, dicen esto que estoy diciendo, pastor, que Cristo siempre ha estado en el lugar santísimo, porque anterior, desde Adán hasta 1844, ¿dónde estaba Jesucristo? Bueno, si usted me permite, yo en la clase voy a explicar eso. Gracias. Miren, me alegro mucho que se hagan estas preguntas porque ayudan a que uno pueda mover la mente en estudio e investigación. Quizá vale la pena mencionar esto porque quizá ahí donde iba en el momento que le cedí la palabra, y permítanme en este momento un poquito de tiempo para explicar. Hace unos años, para decir hace unos 40 años, se levantó un gran erudito. Usted habla de eruditos, hemos tenido muchos eruditos y entre ellos muchos eruditos equivocados. Por ahí por fines de los años 70 hubo un gran hombre, y usted, bueno, que usted todavía lo respetamos, vive todavía. Si no se ha muerto, debe tener 90 y tantos años. Murió Desmond Ford. Desmond Ford, australiano, fue un gran profesor y él presentó la tesis que Cristo, cuando ascendió, se fue directamente al cielo, que es reconocido lugar santísimo, y que no existe en el cielo un lugar que podamos decir, o un ministerio sacerdotal que podamos denominar como lugar santo y lugar santísimo. Bueno, hubo que escucharlo. Él levantó en ese momento en la iglesia una crisis. Muchos adventistas se confundieron. Y también hubo otro llamado Walter Rea. Y Walter Rea escribió un libro llamado The White Lie, o sea, la mentira blanca, usando un juego de palabras de que la White era Elena White, una mentirosa. Entonces estos individuos eran adventistas, eran profesores, eran pastores adventistas. Y por supuesto esto hizo, como siempre Dios permite que estas cosas ocurran, que se desarrollara un profundo sentido de investigación y estudio. Y lo que usted acabó de decir, mi amado hermano, le agradezco, porque esto nos ayuda ahora a investigar un poco más por qué creemos, y esta es la tesis que estoy presentando, que Cristo entró al lugar santo primero y después entró al Santísimo cuando llegó el momento del juicio prefigurado por el día del Yom Kippur o el día de la expiación. Si me permiten, al ir a pantalla vamos a empezar a aclarar un poquito esto y yo creo que nos va a ayudar. Agradezco mucho porque esto nos hace analizar. Miren, hay un texto que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Pastor Taveras, usted me recuerda. 9:24, exactamente. Hebreos 9:24. Es que me parece que, gracias. 9:12, vamos a empezar por el 12 primero. Sí, el 24 dice, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, etcétera, sino en el cielo mismo, y en eso estamos más que reales. El cielo es donde Jesús entró. Ahora, específicamente, al decir entró en el cielo, no quiere decir, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que no haya entrado al santo o al santísimo. Vamos a suponer que yo diga, por ejemplo, la hermana Antonia, estoy inventando un nombre, no sé si Antonia está aquí. La hermana Antonia fue a Puerto Rico
Ella fue a la isla de Puerto Rico, ¿sí o no? Fue a Puerto Rico. Pero si vamos a ser más específicos, ella fue a la ciudad de Naguabo. Pero ella, si yo digo que fue a Puerto Rico, no estoy diciendo nada contrario. Fue a Puerto Rico, lo que no he sido específico a qué lugar de Puerto Rico fue. Me hago claro, hermano, en la expresión. Eso es así. Ahora, en el versículo 12, dice que Jesucristo entró, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez, y ahí donde está mi hermano que me hizo el comentario, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si yo no supiera que esa palabra santísimo está mal traducida, yo diría entonces que sí, Cristo entró en el santísimo. No sé si usted me sigue, mi hermano. Exacto, el capítulo 9:12. Lugar santísimo. Sin embargo, otras versiones han tenido que corregir ese error, porque la palabra que debe ir allí del griego es santuario, no santísimo. Porque la palabra no es, ¿cómo la pronunciamos, pastor? Que usted la tiene bien claro en griego. El tagliagión. Porque santísimo, la palabra es taglia, que en griego quiere decir santuario. Por lo tanto, Cristo entró en el santuario. El texto no especifica si fue al santo o al santísimo, pero dice que fue como la hermana que fue a Puerto Rico. No dice si fue a Arecibo o fue a San Juan, pero fue a Puerto Rico. Y eso es lo que pasa. Ha habido errores en traducción en cuanto a esto. Ahora miren, permítanme ya irnos a la pantalla para poder explicar un poquitito más. Yo creo que ha sido bueno que empecemos ya en el interés de investigar. Hay algo aquí que debo accionar primero. Muy bien. Así que Cristo en el santuario. Lo primero que vamos a tener en cuenta, ya lo dije hace un ratito, que hay visiones relativas al tiempo del fin, que tienen que ver con 3 capítulos, con las fechas que ustedes ven allí. Y esto lo doy a guisa de información más bien. 3 capítulos o 3 secciones desde el versículo 9 del capítulo 7 de Daniel hasta todo el capítulo 9. Estos 3 capítulos, 7, 8 y 9, tomen nota si ustedes gustan, es importante. Capítulo 7 habla de un juicio. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo que yo debo dar un crédito antes de continuar, en honor a la ética y a lo correcto. La primera vez que yo estudié este material fue como un alumno de uno de los hombres eruditos más grandes que ha dado esta iglesia y en el área hispana, llamado Salim Japas. Creo que muchos de ustedes lo conocieron siendo profesor en el Antillano en Puerto Rico. Un hombre de Dios. Y este hombre hizo un análisis entre el capítulo 4 y 5 de Daniel, de Apocalipsis, y el capítulo 7 de Daniel, para mostrar que hay varias cosas. Yo siento no tener esto aquí, pero yo puedo pasarles el material en que se presenta que hay muchedumbres, tanto en una escena como en otra. Solo que en la primera escena, que es de Apocalipsis capítulo 4, la escena es de alabanza, gloria al Cordero que fue inmolado. La multitud del capítulo 7, permítame que diga aquí, ¿ve? Apocalipsis 4 y 5. Entrada de Cristo, permítanme decirlo así, entrada al lugar santo. Daniel capítulo 7, entrada al lugar santísimo. El capítulo 4 y 5 de Apocalipsis presenta a la muchedumbre alabando al Señor. En el capítulo 7 la muchedumbre está esperando juicio. Está allí detenida esperando juicio. Están callados. Dice, miles, millones asistían delante de él. En el capítulo 4 y 5 de Daniel, el trono está establecido en el cielo. Es un trono que existe y ha existido siempre en ese lugar. En el capítulo 7 hay movimiento, puesto de que Daniel presenta el trono con ruedas de fuego.
Donde hay ruedas es porque simboliza que hay ¿qué? Hay traslado, hay movimiento, como mostrando que hay un traslado dentro del sistema ministerial. Acá vemos nosotros que en el trono está uno sentado y al lado de él un cordero que fue inmolado de pie. En el Daniel capítulo 7 no hay nadie en el trono sino hasta que se sienta el personaje, vamos a llamar así. Y el cordero no aparece, sino que viene en forma de hijo de hombre y viene a interceder. Y lo vemos en la acción. Si leemos todo el capítulo 7, al final vemos eso. En Apocalipsis capítulo 4 y 5, el libro está sellado. En el capítulo 7, los libros son ¿qué? Abiertos. Acá es una escena de adoración. Gloria al cordero que fue inmolado. En el capítulo 7 de Daniel, la escena es de juicio. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que hay una evidencia muy grande teológica en ambos. Por eso vale la pena analizarlo. La idea de que donde Dios esté, todo es santísimo, hermano, le voy a dar una razón. Usted tiene razón en un sentido semántico de la expresión. Por ejemplo, yo le puedo mostrar una serie de textos que no lo haría ahora mismo porque yo no traje el estudio. Le confieso, no puedo retener todos los textos en la cabeza. Donde se le llama santísimo a los muebles del santuario. Los muebles del santuario eran santísimos. El monte donde estaba sentado el templo era santísimo, porque eran nombres que se daban de la presencia superlativa de Dios en el lugar. Pero estamos hablando no de la presencia de Dios que esté en un lugar o no esté en otro. Porque quizá la pregunta que yo me haga, en el santuario que tenía Moisés en el desierto, el lugar santo tenía menos valor que el santísimo. No, pero ¿por qué la Biblia dice que este se llamaba santo y este se llamaba santísimo? ¿Estaba Dios en los dos lugares? Sí. Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Pero a uno se le denominó santo y al otro se le llamó santísimo, para demostrar que en el otro no era que valiera más, sino que había otro tipo de ministerio que tenía que ver con qué. Bueno, ustedes recordarán que en el día de la expiación, ayer solamente un día en el año, quizá vamos a ver si yo, en honor al tiempo, yo no voy a entrar en todos los detalles del capítulo 8 de Daniel, porque no creo que es el momento. Pero ustedes notan que en el capítulo 2 de Daniel se presenta una batalla entre dos animales, que uno representa a Grecia y el otro a Medo-Persia, mientras que el macho cabrío, el chivo o el cabro, como decimos en Puerto Rico, ataca al carnero de los medos y persas. Alejandro el Grande, eso lo conoce la historia, cómo logra vencer a los medos y persas. Y eso son cosas que más tarde Daniel lo entendió cuando Gabriel le explica. ¿Quién era Gabriel? El ángel de la revelación profética. Pero luego aparece una segunda parte en la visión. El que diga que en Daniel capítulo 8 hay una visión, está diciendo una gran verdad, solo que hay dos partes fundamentales de la visión. Es como cuando usted va a una obra, dice, se levanta el telón, cae el telón y se levanta el telón. Cae el telón y se abre. Era una nueva escena. La primera escena tiene que ver con la batalla entre dos grandes poderes que Daniel ve en visión desde que estaba el imperio babilónico. A ver, ayúdenme un poquito, porque quiero ver si estamos ubicados para yo ahorrarme explicaciones innecesarias. ¿Cuáles fueron los 4 grandes imperios que sirvieron de escenario al ministerio de Daniel? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ustedes están claros, está bien, está bien. Nunca digamos que fueron los únicos 4 imperios universales. Podemos cometer un error con eso. Antes de Babilonia estuvieron los asirios, el imperio egipcio. Podemos hablar de otros imperios en el mundo como el imperio chino, el imperio japonés y demás. Cuidado con eso. Son 4 imperios que tuvieron que ver con el cumplimiento profético.
¿Está claro? Ahora, Daniel, viviendo en los últimos años, el ancianito Daniel, del imperio de Babilonia, es que Dios le da la visión en que él ve los dos siguientes imperios levantarse. El carnero, el Ram, era el imperio de los medos y los persas. Y luego él ve en el horizonte que se levanta un macho cabrío o un chivo que viene volando casi y tenía un cuerno especial en la frente, además de los dos cuernos, y golpea al macho el carnero y lo tumba y lo vence. Pero el cuerno aquel con el que él golpea se quiebra y de él salen 4 cuernos pequeños. 4 cuernos. Mire, esto daría lugar a empezar a investigar mucho más. Pero yo no pretendo irme del objetivo principal que tengo, que es la parte de Daniel 9. Pero esto fue lo que confundió a Desmond Ford. Porque luego que termina esa visión, se le abre ante Daniel un nuevo cuadro en que él ve a 2 ángeles conversando. Y uno de esos ángeles hace la pregunta: ¿hasta cuándo, dice allí, durará la visión de esta continuidad? La palabra es. Y entonces el otro le dice: hasta 2300 años, y el santuario será ¿qué? Ahora, para usted y para mí, yo no soy judío de nacionalidad, que sepa yo. Hay quien me quieren atribuir por el apellido de mi madre que tengo algo de judío por allá por Portugal. Yo soy Abreu de apellido. Y entonces le decía que los portugueses le llamaban Abreu a los hebreos. Hebreos, no, es un Abreu. Yo no sé si hay alguien que habla aquí portugués, que yo sé que lo hay. No vaya a decir algo que sea incorrecto, ¿no? Yo no sé. ¿Usted es Abreu también, mi hermana? Pues mira, al amor, somos hasta judíos los dos. Bueno. A lo que quiero decir, yo no soy judío, yo soy un gentil. Yo soy un gentil. Fui de raza pagana, que acepté a Cristo como mi Salvador, y ahora soy judío por medio de la fe, hijo de Abraham. Pero para un judío oír esa expresión, como lo era Daniel, era algo fácil. El santuario será purificado. Entonces él tenía que entender, de acuerdo a su cultura, qué cosa era que se purificara el santuario. Para un judío no era extraño que una vez al año ocurriera una festividad, que más que festividad era una santa convocación, que se llamaba el Yom Kippur. Ese era el día del juicio. También le llamaban el día del perdón, y que lo conocemos en nuestras Biblias con el nombre del día de la expiación. Ese era el día en que el santuario era purificado. Entonces, cuando dice pasarán 2300 días y el santuario será purificado, es evidente que Daniel oye eso, pero se turba. Lógicamente tiene que turbarse, porque Daniel es un hombre que lleva alrededor de casi 70 años en cautiverio, sacado de su pueblo, porque él fue sacado de 17 a 20 años, era un muchacho, y fue llevado cautivo a Babilonia. Así que ahora, ¿cuánto no soñaba él un día regresar a su patria? Y que ahora venga un ángel y diga: oye, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y que él pudo entender lo que está pasando. El templo de Jerusalén se encontraba en ruinas. Nabucodonosor lo había destruido, el templo de Salomón. Se había llevado todas las riquezas a Babilonia. Así que él está deseando cuándo se va a restaurar el sistema del santuario. Y ahora dicen: sí, pronto va a ser 2300 días. ¿Saben que a nosotros nos suena bien? 2300 días, ¿cuántos días? Por razones de 360 días por año. Estamos hablando de unos pocos años, ¿no? Unos pocos años. Pero Daniel sabía que ahí había algo simbólico. Y te vas a dar cuenta, porque esa gran profecía
te está llevando a ti hasta la muerte del Mesías. Y era imposible que Cristo muriera en 5 años cuando Daniel estaba. Ahora, eso es uno de los problemas que Ford presentó. No, es que entre el capítulo 4 y el capítulo 8 y el 9 no hay ninguna relación. Cuidado con eso. Esta tarde pretendemos por la gracia de Cristo mostrar que sí la hay. Así que Daniel pensó, ¿cómo puede ser? 2300 días. Que alguien diga, oye, ¿cuándo es que vamos a ir a Puerto Rico otra vez? Vamos a Puerto Rico. Vamos a ir a Cuba, chicos. ¿Cuándo el cubano? ¿Cuándo Cuba va a ser libre otra vez? Los cubanos aquí, los pobres luchando. Sí, cómo no, de aquí a 2300, pero es que todo judío conocía en el cómputo hebreo y en el cómputo de las simbologías proféticas, un día no es un día de 24 horas, es un año. 2300 años para que eso pase. Oye, cuando llegue el sombrero ya no hay cabeza, compadre. Ya estamos liquidados. Así que esto dejó a Daniel sumamente confundido, muy confundido. Porque él sabía que el día de la expiación era el día en que se purificaba el santuario. Así que él lo comparó. Bueno, tiene que ser el santuario de Jerusalén. Él pudo haber entendido eso, porque ese era el único santuario. Si yo te hablo a ti de un edificio que es propio de tu país, el Morro, ¿qué piensan los puertorriqueños enseguida? No hay un morro ahí a la entrada de San Juan. Pero ¿qué piensan los cubanos? El Morro de La Habana. ¿Y qué piensan los dominicanos? Que hay varios. Yo sé que en Puerto Plata hay uno allí también, que yo lo he visitado. Porque es de acuerdo a la experiencia que tú tienes. Es por eso que dice esto es esto. Pero la realidad es que todos nosotros, incluyendo Daniel, evidentemente no estaban ubicados en la realidad. Él no conocía. De allí que Daniel se enferma en el capítulo 8. ¿Ven? La razón es la siguiente. El pueblo judío había, quizá por aquí vamos a avanzar un poquito en el texto. 2300 años. 2300, luego veremos más tarde, era el día en que se desarrollaba la purificación del santuario. La realidad es que la primera visión que Daniel tiene, a él le queda clara, porque Gabriel, el ángel Gabriel que es enviado, leen allá el capítulo 8, por favor, yo les pido que ustedes en la casa con calma busquen el capítulo 8 de Daniel y van a ver ahí que dice que Dios le dice a Gabriel, enseña la visión a este. Es decir, que el ángel Gabriel, que es el ángel especial de Dios para revelar asuntos proféticos, fue el mismo que fue enviado a María años más tarde. Es el mismo que se aparece al padre de Juan el Bautista antes. Hay una serie de evidencias de que este ángel es el ángel de la interpretación profética. Entonces le dice, enséñale la visión. Y entonces Gabriel le dice, mira, lo que tú viste de los animales peleando es que Grecia va a vencer a Medo-Persia. Eso le quedó claro. Sin embargo, no pudo entender Daniel la otra visión que tenía que ver con dos ángeles. Dos ángeles que platican, dos ángeles que hablan hasta 2300 años. Él no entiende eso. De allí que entonces, para poder comprender esto mejor, lleguemos a esta conclusión. Mire, vayan tomando nota de esto. Hay un principio de interpretación, entre otros de la Biblia. Usted quiere ser un fiel estudiante de la palabra, quiere investigar. Tenga en primer lugar, la Biblia se interpreta a ella misma. ¿Estamos de acuerdo con eso? El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Ella tiene las claves. Número 2, muy importante. Hay principios en las interpretaciones, por eso es que en una clase, en una investigación hermenéutica, la hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a interpretar los textos dentro de ellos mismos, que ellos mismos se expliquen. Y usted tiene que buscar dentro de ellos. Porque si no damos, mi querido hermano Miguel, una explicación caprichosa. Y no es así. La Biblia se interpreta ella misma.
Ahora, lo que yo quiero mostrarles en pantalla es que hay un principio fundamental. Toda vez que aparece en la Biblia una narración profética o simbólica, por regla general y muy casi invariable, tiene que venir seguida por una explicación de eso. Así que vamos a repetir. Después de una narración de una profecía, debe venir ¿qué? La explicación. ¿Estamos claros en esto? Ejemplo, Daniel capítulo 2, ejemplo. He aquí, Nabucodonosor, oh rey, que tuviste una gran estatua cuya cabeza era de oro, los brazos y los pechos de plata, el vientre era de ¿qué? De bronce, las piernas de hierro, así sucesivamente. Esa es la narración. Ahora dice, la explicación también la daremos al rey, porque hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Ahora empieza el proceso en el capítulo 2. Tú eres esa cabeza de oro. Después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo, los brazos de plata. Más tarde vendrá un tercero, luego vendrá un cuarto y así. Ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Quieren ver un ejemplo? El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó ¿dónde? En pedregales, otra cayó en las espinas, otro cayó y otra en buena tierra. Más tarde Jesús le dice a los discípulos, Señor, ¿qué quiere decir? Pero ustedes no entendieron. Miren, el sembrador es el Hijo del Hombre. La semilla, la palabra. Los que caen sobre el terreno así, y Él da las explicaciones. Nunca Dios deja en la Biblia algo que Él no concluya explicándolo. Porque no dará el Señor nada sin que sus siervos los profetas ¿qué? Sin revelarlo a sus siervos. El Señor tiene una revelación clara. Ahora, ¿qué pasa? Por favor, observen en pantalla. En el capítulo 8 de Daniel no hay una narración, hay dos. ¿Cuál es la primera narración que aparece en el capítulo 1? Dos animales peleando. ¿Se acuerdan? Uno era un carnero y el otro era un león. No. Era un macho cabrío, un chivo. ¿Bien? ¿Cuál es la segunda narración que viene? Dos ¿qué? Ángeles que están dialogando. Oye, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y el otro le dice hasta 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario será ¿qué? Esa palabra luego tiene un sentido de que no es que se cumple allí, sino que va a empezar un proceso. Pero ninguna de esas veces aparece la narración. Vamos a ver por qué. Gabriel viene y le da entonces a Daniel la explicación número 1. Es lógico que si hay dos narraciones, deba haber, por lo tanto, dos ¿qué? Explicaciones. Narración 1, explicación 1. Narración 2, explicación 2. Pero la realidad es que en el capítulo 8 no hay una segunda explicación. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Gabriel no termina de explicarle las dos narraciones de las dos profecías a Daniel? ¿Saben cuál es la razón? Vamos a verla en pantalla. Esa explicación tiene que existir, pero no aparece allí. Dice el texto lo siguiente, leen conmigo. O no sé si alguien quiera leer. Leemos todo, está bien. Y aconteció que mientras yo, Daniel, ¿qué? Consideraba que y procuraba que, ¿la había entendido? No. ¿A qué visión se está refiriendo? Vamos a ver más tarde. He aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y no estoy leyendo todos los textos. Y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, ¿no? Del Ulai, que gritó: Gabriel, enseña la visión a este. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Miren lo que le está diciendo aquí el ángel Gabriel a Daniel.
Ya no está hablando porque usted va a encontrar que la explicación de los dos animales ya se efectúa. Hablando de la segunda visión que tiene que ver con dos ángeles que están dialogando, entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para qué? Para el tiempo del fin. Es decir, que la visión segunda, que tiene que ver con dos ángeles que hablan, no es algo que Daniel pudiera comprender ni se iba a cumplir de inmediato, sino que sería guardada para el tiempo del ¿qué? Del fin, el tiempo en que estamos viviendo nosotros. Ahora miren un detalle importante. Mientras él, ahí se refiere a Gabriel, ¿no? Mientras él hablaba conmigo, caí como dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir. ¿Cuándo? Al fin de la ira, porque esto es ¿para qué? Para el tiempo del fin. No se está refiriendo a los dos animales que pelean, porque eso es algo que ya la historia pasó, sino algo que tiene que ver con la purificación del santuario. Y Gabriel está diciendo que esa segunda visión de la purificación es para el tiempo del fin, al punto que, como Daniel cae desmayado y ya no puede seguir, el ángel Gabriel le dice en estas palabras simbólicas, ¿no? O sea, yo estoy parafraseando, vamos a buscarla después. Mira, Daniel, tú no aguantas esto. Tú estás en un estado ya que de salud no puedes aguantar. Vamos a hacer una cosa. Esta visión que tiene que ver con las tardes y mañanas, guárdala, porque es para el tiempo del fin. En otras palabras, todavía tengo tiempo de venir más tarde y explicártela. Esa es la razón por qué la segunda explicación no está en el capítulo 8. Por lo tanto, tiene que haber un momento en que sí exista esa explicación. Porque el principio profético muestra que Dios no deja algo sin que se explique y se comprenda. Por lo tanto, ahora ustedes van a notar cómo sigue diciendo Daniel acá. Le dice Gabriel a Daniel: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es que verdadera. No piensen que fue una pérdida de tiempo. Es algo importante. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y dice Daniel entonces que yo, Daniel, quedé como quebrantado y estuve enfermo por algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero, ¿cómo concluye Daniel? Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Punto. Ahí termina el capítulo 8. No hay un capítulo en la Biblia que termine más inconcluso que ese. No la entendí. Ahora, esto está ocurriendo en las postrimerías del imperio babilónico. Cuando Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, se atrevió a tomar en las copas sagradas del templo, ¿se acuerdan? Y en la pared que apareció una mano escribiendo una condenación. En ese tiempo Ciro y Darío de los medos y persas toman a Babilonia. Y pasan años y empieza luego un segundo imperio más tarde. De hecho, todavía demora un poquito de tiempo. La realidad es que Daniel se queda esperando que Gabriel venga. Esto se me quedó en el aire. Yo no acabo de entender esto. Evidentemente la primera visión, sí, son dos imperios que van a venir. Pero eso de mi santuario que va a ser purificado y van a demorarse 2300 años para que esto ocurra. Entonces cuando Daniel, él empieza a esperar, pasan 4 años, pasan 5 años, pasan 8 años. Oye, ¿qué pasa con Gabriel? Y él poniéndose viejo. Y en la medida que uno va envejeciendo, también uno teme que un día que se muera y ya uno se quedó sin saber nada.
Pero hay un Dios en el cielo que tiene control de todo, mi hermano. No temas, tú no vas a morir hasta que Dios cumpla un plan que Él tiene contigo. Una vez que tú le has entregado tu corazón a Cristo, te lo aseguro, no vas a morir hasta que pasen dos cosas: que tú cumplas una misión que Dios te asignó. Segundo, que Dios termine la obra que está haciendo dentro de tu corazón. Así que el Señor ahí obrando. Pasaron 10 años. Oigan, ni sombra de Gabriel por ningún lado, ni noticias. Llega 11 años, 12 años, entre 12 a 13 años, Gabriel, que ya estaba viviendo bajo el imperio, Daniel, que ya estaba viviendo bajo el imperio de los medos persas. Un día él se puso a analizar que el profeta Jeremías había dicho que a los 70 años ellos iban a regresar. ¿Saben lo que hizo Daniel? Por favor, atención, esto es importante. Buscó su Biblia. Eran los rollos de ese tiempo. Y buscó en el rollo del profeta Jeremías y empezó a investigar la razón por qué ellos habían caído en la desgracia del cautiverio. Y Daniel se queda boquiabierto. Ya era un hombre que estaba picando allí cerca de los 90 años, mayor. Y este hombre empieza a ver que no era que Dios los había abandonado, sino que el pueblo había ¿qué? Abandonado a Dios. Y entonces cuando él empieza a ver la razón, descubre que el pueblo de Israel se había paganizado, que sus antepasados allá, sus familias, se habían ido a adorar ídolos, inclusive habían introducido figuras de ídolos dentro del mismo templo. Y entonces cuando Daniel ve esto, él cae de rodillas en una oración que ahí está en el capítulo 9. Repito, entre el capítulo 8, el fin del capítulo 8 y el comienzo del capítulo 9, hay alrededor de 12 a 13 años. Y ese es uno de los argumentos que presentó una vez Ford para decir no hay ninguna relación entre los 2300 días y las 70 semanas que habla el capítulo 9 de Daniel. A golpe de vista parece ser así, pero vamos a descubrir pequeñas pistas en el capítulo 9 que van a revelar que sí hay relación. Una de ellas, que hay una explicación que se quedó pendiente. ¿No es verdad? Una explicación de las tardes y mañanas de esa profecía. Entonces cuando llega acá, Daniel empieza a ver todo lo que había sucedido. Si tú buscas en el capítulo 9 de Daniel, vas a descubrir una oración de arrepentimiento y de confesión. No hay visiones en el capítulo 1, mejor dicho, en la primera parte del capítulo 9 de Daniel. Voy a repetir esto porque no lo dije claro. En la primera parte del capítulo, búsqueme Daniel capítulo 9. Por favor, todo el mundo en su Biblia. Gracias, gracias. Capítulo 9 de Daniel. ¿Lo tienen todos? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos y persas, que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos. En el año primero, dice que él buscó en el libro de Jeremías y empezó ahí a leer. Tú vas a notar que en el capítulo 9 no hay una visión. Lo que hay es una oración de arrepentimiento de Daniel. Y él cae de rodillas y dice, oh Señor, perdónanos. Una cosa linda que yo quiero que ustedes vean allí. ¿Qué edad tenía Daniel cuando salió en el cautiverio? Era un muchachito. Daniel había sido fiel siempre. Hay testimonios bíblicos que dicen que era un hombre lleno de justicia. No hay nada en contra. Daniel era justo. Sin embargo, a mí me llama la atención que cuando Daniel comienza a confesar el pecado del pueblo, Daniel dice, Señor, hemos pecado contra ti. No hubiera sido correcto y justo que hubiera dicho, Señor, mis antepasados, mi abuelito, mi papá pecaron contra ti. Pero él se incluye, revelándonos a nosotros
que la persona humilde no se siente superior a los demás. Segundo, que los problemas de la iglesia son también tus problemas. Que los hijos del hermano fulano que están descarriados y actuando mal, esos son también mis hijos. Daniel enseñó eso, hermanos. Hemos pecado, y él oró por dos elementos importantes. Por mi pueblo, si lo encuentran ahí van a ver que dice, por mi pueblo y por mi santa ciudad. ¿A qué pueblo se estaba refiriendo Daniel? Al pueblo judío, al pueblo israelita. ¿Y a qué? ¿Cuál era la santa ciudad? Jerusalén. Así que él está orando por el pueblo y por la santa ciudad. Van a notar que más tarde Gabriel le hace énfasis a eso. Ahora, estaba todavía él orando. Vamos a ver si lo busco y lo pongo en pantalla. Dice que él no entendía esa visión. Así que él va a Jeremías, comienza a estudiar allí y dice ahí el texto que él estaba, versículo 21. 21. Dice, estaba hablando ¿en qué? ¿Quieren leerlo ustedes? Cuando el varón ¿qué? Gabriel. Uy, aquel que hace 12, 13 años se fue y me dejó pendiente. Ese ángel Gabriel que había visto en la visión al principio, vino ¿qué? Volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué hora llegó Gabriel a verlo? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Esa era la hora de la oración. Y miren ustedes como dice el texto. ¿Y me hizo qué? Me hizo entender. Es interesante que el capítulo 8 termina diciendo que aquella visión él no la entendía. Y ahora aparece Gabriel diciendo, Daniel diciendo que Gabriel lo hizo ¿qué? Entender. Y habló conmigo diciendo, ahora habla Gabriel, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Noten, atención. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? ¿Cuál visión? Me alegro que ustedes se den cuenta. No podía ser ninguna visión del capítulo 9, porque en el capítulo 9 no hay ninguna visión hasta ese momento. Es más, no hay una sola visión en todo el capítulo 9. Lo que hay es una explicación. Porque el ángel Gabriel le dice, mira, esto es así, así, así. Pero no hay un momento en que Daniel dijera, he aquí que yo vi una visión. No hay dudas que la visión que Gabriel le viene a explicar a Daniel es la que se quedó pendiente del capítulo 8 anteriormente. Por eso, con el perdón, ¿no? y respeto del doctor Desmond Ford, con todos sus doctorados y con todo lo erudito que era, no estaba en lo claro. Sí existe relación entre el capítulo 8 y el capítulo 9, a pesar de los años que mediaron entre uno y otro. ¿Sabe lo que te enseña esto? La bendición de Dios puede demorar, pero llega. Ahora, otra lección más que podemos sacar. ¿Por qué el ángel Gabriel no vino antes a explicarle a Daniel? No era el tiempo. ¿Quién lo dijo? No era el tiempo. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Otra razón más. A mí me parece que hubo otra cosa más. Daniel no había llegado a un grado de comprensión espiritual como hasta ese momento. Él era un hombre justo, era un hombre bueno, fiel.
Pero nunca había llegado Daniel a abrir la palabra, darse cuenta del pecado, caer de rodillas en oración. Miren lo que hace Daniel: lee la Biblia y ora pidiendo perdón. Es entonces cuando allá en el trono de Dios el Señor le dice a Gabriel: Gabriel, el hombre ahora sí está claro, ahora sí va a entender. Nunca ni usted ni yo vamos a entender los misterios de Dios a menos que vayamos a la palabra y vayamos de rodillas humildemente a pedir a Dios perdón de nuestros pecados. ¿Qué les parece, hermano? Entonces Daniel sí ahora está listo, ahora sí. Su larga espera no es en vano. Cuando ahora aparece Gabriel y dice: por lo tanto, entiende la visión. Ahí empieza, desde el próximo versículo, y ahora estudiaremos para entrar en detalle. Entiende la visión. Y cuando esto ocurre, Daniel ya está listo. Ya no es el hombre que se desmaya. Ya tiene 11 años más de edad, pero más fuerte y rejuvenecido en el espíritu para poder entender lo que el Señor le quería mostrar. Entiende la visión. Quiero hacerte un breve comentario para una pequeña pausa, pastor, de unos minutitos. Vamos a ver el tiempo. No sé si sea necesario que yo regrese otro día, pero vamos a ver si pudiéramos a grandes zancadas avanzar. Este es un tema crudo, hermano, duro, no es fácil. Exacto. Pero quiero decirte algo. ¿Te has encontrado alguna vez, mi hermana, mi hermano, en uno de esos momentos de tu vida en que a ti te puede pasar por la mente la idea que Dios se ha olvidado de ti? Que tú tienes que más bien hacer refuerzos por no violar tus principios. Y tú mismo te enjuagas el cerebro y dices: no, Dios no me ha abandonado. Pero en el fondo tú dices: ¿qué pasa? Estoy orando y orando y el Señor no me contesta, no me resuelve este problema. Hermano, si alguno de ustedes se siente apenado en levantar la mano para decir que una vez le pasó, permítame servirles de un mal ejemplo. Yo también he tenido esos momentos. Dios mío, ¿qué pasa? Dios, yo creo en ti, no dudo en ti, Señor, pero ¿qué pasa? Mis amados hermanos, Dios puede darnos respuestas, sí, mi amado hermano Miguel. Y a nadie le interesa. Usted dice: ¿por qué? Gloria a Dios. Porque su Dios trasciende todas las políticas del mundo. Nosotros tenemos un Dios maravilloso. Gloria a Dios. Miren, mis queridos, de una cosa yo sí quiero que estés bien seguro y bien segura antes de ceder al pastor el micrófono un momento. Toda vez que te encuentres, cada vez que te encuentres en un momento de esos duros de la vida, ten la convicción que Dios puede contestarte y auxiliarte en cuestión de segundos. Gloria a Dios. Es más, te voy a decir algo. Mira el cuadro, mira el cuadro. Lo hemos ilustrado de esta manera otras veces. Dicen los científicos, y acá los profesores que tengo que conocen, la velocidad abismal y las distancias, yo no sé qué calificativo usar, que existen en el universo. La ciencia cada día descubre, cada vez que hacen un nuevo telescopio y lo lanzan, ya ahora los telescopios no están en Monte Palomar como estaba antes. No, ahora los telescopios se lanzan en satélites. Están orbitando allá metidos por Marte y por allá están ellos y siguen captando. Y dice la ciencia que cada vez que hacen un nuevo telescopio descubren que el universo es más grande de lo que ellos se habían imaginado. Ahora leí un documento científico que se ha llegado a la conclusión que no hay un universo, hay varios universos. Ya no es uno, son muchos, a los cuales ya no le llaman universo, sino multiverso. El multiverso. Van a empezar a llamarle así pronto ya. Ya están en eso. La cantidad de... Ahora imagínate lo que es, cómo ha podido el ser humano medir la distancia. Me decía un caballero en una de mis conferencias, y olvidé el nombre, quizás si alguien me ayuda. Antes se le llamaba año luz. Ahora hay una forma más
todavía más grande de abarcar que el año luz. No sé el nombre, tengo que buscarlo. Pero vamos a seguir con la forma arcaica del año luz. Vamos a suponer, esto es para que lo entienda hasta el niñito que tenga acá. Miren, que haya una estrella que está brillando allí y yo diga, esa estrella está de nosotros a 100 años luz. Se me haga caprichoso. 100 años luz de nosotros. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que si nosotros pudiéramos inventar una nave que pueda volar a la velocidad de la luz es 300,000 kilómetros en un segundo. Tic-tac, 300,000 kilómetros. Tic-tac, otros 300,000 kilómetros. Tic-tac. Si nosotros pudiéramos inventar una nave que pueda volar a esa velocidad salvaje de 300,000 kilómetros por segundo, nos demoraríamos 100 años en llegar a esa estrella. A esa velocidad. Ahora imagínense ustedes que la ciencia ha encontrado que Alfa del Centauro y otras tantas estrellas, ahora la Betelgeuse, ¿no? O Betelgeuse dicen acá en inglés. Esas estrellas, hay estrellas que están de nosotros a 5 millones de años luz. Quiere decir que en esa nave, sin parar 300,000 kilómetros por segundo, nos demoraríamos 5 millones de años para llegar allá. Chiquito el universo. No, se hizo solo. Dicen por ahí que se hizo solo. ¿Sí? Todo eso. Ahora, yo me he puesto a pensar, ayúdenme a pensar que hay un patrón que tiene que ver con círculos concéntricos. La Tierra tiene un satélite que se llama la Luna, le da la vuelta, pero la estrella, o sea, el planeta Tierra, junto con su satélite, le da la vuelta a la estrella que es el centro. Esa se llama el Sol. Y todo aquello, y el Sol va por la Vía Láctea, y luego siguen círculos concéntricos y concéntricos en el universo. Mi pregunta es, ¿no habrá un centro común definitivo en el universo que sea el trono de Dios? Esto es una teoría, no puedo afirmarla, una teoría. Tiene que haber un centro común, un centro general, el headquarter principal donde esté el trono de Dios. ¿A qué distancia se encontrará el trono de Dios, mi hermana, de nosotros? Millones y millones y millones y millones y millones y millones de años luz de nosotros. Y allá se encontraba el Señor en su trono, cuando en su mente infinita capta la experiencia de Daniel, que está orando. Daniel ahora sí está listo y al lado está Gabriel, y Gabriel le dice, oye, el hombre ahora está orando, ve para allá. Y antes de que Daniel diga amén, hay un hombre allí que no le falta ni el resuello, un hombre no un ángel, y que el ángel le dice, aquí estoy, Daniel. La orden se dio y yo estoy aquí ya. Dice, no había terminado de pronunciar la oración y ya Gabriel estaba ahí. Yo no sé, un día cuando lleguemos allá, yo voy a ver si puedo entender un poco esto. No es asunto de velocidad, yo pienso que es asunto de dimensión. Yo no sé de lo que Dios es capaz de hacer. ¿Qué quiero decirte con esto? No tienes que temer. Dios puede dar la orden a un ángel para que esté contigo. ¿No te has encontrado un día a un borde de un accidente? El accidente dice, ya va, y el Señor llega. Y de alguna manera el ángel del Señor te protegió. ¿Cuánta experiencia? Mis queridos, gloria al nombre del Señor. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia
Que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda tratar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad.